Bienvenidos a Crímenes, Historias Reales. Algunas personas cometen un crimen y pasan el resto de su vida intentando ocultarlo. Otras construyen una doble vida para que nadie descubra quiénes son realmente. Pero existe un caso tan extraño que, durante años, decenas de personas entraban y salían de una casa donde se cometían delitos, y aún así nadie imaginaba el horror que se escondía detrás de aquellas paredes. Los vecinos decían que era una vivienda imposible de ignorar. El jardín estaba lleno de basura. Había símbolos extraños pintados por todas partes, objetos colgando de los árboles, restos de animales, y un olor que se percibía incluso desde la calle. Muchos evitaban pasar por allí durante la noche. Otros simplemente pensaban que el dueño era un hombre excéntrico. Pero nadie sospechaba que, bajo esa propiedad, se ocultaba un secreto que conmocionaría a todo Estados Unidos. Esta es la historia de Pazuzu Algarad, un hombre que llegó a ser considerado por muchos como el líder de un pequeño culto. Un individuo que aseguraba haber vendido su alma, practicaba rituales extraños y decía tener contacto con fuerzas demoníacas. Sin embargo, detrás de toda esa imagen había algo mucho más peligroso, porque el verdadero terror no estaba en las historias que contaba, sino en los crímenes que estaba dispuesto a cometer. Pazuzu Algarad nació el 12 de agosto de 1978 con el nombre de John Alexander Lawson. Creció en Winston-Salem, Carolina del Norte, junto a su madre, Cynthia. Su infancia estuvo marcada por constantes problemas familiares y una conducta que, con el paso de los años, comenzó a volverse cada vez más preocupante. Durante la adolescencia empezó a consumir alcohol y drogas con frecuencia. Con el tiempo, ese consumo aumentó hasta convertirse en una grave adicción. Las personas que lo conocieron en esa época cuentan que poco a poco dejó de preocuparse por su apariencia. Rara vez se bañaba. Sus dientes comenzaron a deteriorarse hasta casi desaparecer. Su aspecto físico cambió por completo. Pero aquello era solo el principio. En algún momento decidió cambiar legalmente su nombre. Dejó de llamarse John Lawson y adoptó el nombre de Pazuzu Algarad. Pazuzu era el nombre de una antigua figura de la mitología mesopotámica que con el tiempo también apareció representada en películas y obras relacionadas con el ocultismo. Él decía sentirse identificado con ese nombre y empezó a construir toda una personalidad alrededor de esa idea. Afirmaba practicar rituales, decía comunicarse con espíritus y aseguraba que podía lanzar maldiciones sobre quienes lo molestaban. Muchos pensaban que simplemente estaba intentando llamar la atención. Otros empezaron a creerle. Su casa se convirtió poco a poco en un punto de reunión para jóvenes que consumían drogas y buscaban un lugar donde nadie hiciera preguntas. La vivienda estaba completamente descuidada. Las paredes aparecían cubiertas de grafitis y símbolos. Había basura acumulada en prácticamente todas las habitaciones. El patio parecía un basurero improvisado, animales muertos, objetos oxidados y una sensación permanente de abandono. Aún así, personas de diferentes lugares seguían visitándolo. Con el paso del tiempo comenzaron a circular rumores cada vez más inquietantes. Algunos aseguraban haber presenciado sacrificios de animales. Otros hablaban de rituales extraños durante la madrugada. También se decía que Pazuzu intimidaba a quienes intentaban enfrentarlo. Muchos vecinos preferían mantenerse alejados. La policía recibió varias denuncias relacionadas con alteraciones del orden, consumo de drogas y otros incidentes menores. Sin embargo, nunca encontraron algo que permitiera imaginar lo que realmente ocurría dentro de aquella propiedad. Mientras tanto, Pazuzu seguía rodeándose de personas vulnerables. Algunas tenían problemas de adicción, otras buscaban un lugar donde sentirse aceptadas, y otras simplemente quedaban fascinadas por la imagen oscura que él había construido alrededor de su personalidad. Con el paso de los años, ese pequeño grupo comenzó a comportarse como si Pazuzu tuviera algún tipo de autoridad sobre ellos. Él disfrutaba provocando miedo, hablaba constantemente de la muerte, del satanismo y de su supuesto poder sobre los demás. Pero aunque todo aquello ya era inquietante, lo peor todavía no había ocurrido, porque detrás de las fiestas, las drogas y los rituales que tanto llamaban la atención, había personas que empezaban a desaparecer y durante mucho tiempo
Nadie relacionó esas desapariciones con la casa más temida de Winston-Salem, hasta que una denuncia cambió absolutamente todo, y cuando la policía finalmente decidió entrar a registrar aquella propiedad, descubrió que el verdadero horror no estaba dentro de la casa, estaba enterrado en el jardín. Y cuando la policía finalmente decidió entrar a registrar aquella propiedad, descubrió que el verdadero horror no estaba dentro de la casa, estaba enterrado en el jardín. Durante mucho tiempo, los rumores sobre la casa de Pazuzu Algarad parecían simples historias exageradas. Los vecinos hablaban de gritos durante la madrugada, de disparos, de personas entrando y saliendo a cualquier hora, del fuerte olor que salía del patio. Pero nadie imaginaba que aquellos comentarios escondían una realidad mucho más oscura. Con el paso de los años, la vivienda se convirtió en un lugar donde prácticamente no existían reglas. El consumo de drogas era constante, las peleas eran frecuentes y muchas personas afirmaban sentir miedo de enfrentarse a Pazuzu, no porque fuera físicamente imponente, sino porque había construido una reputación basada en el miedo. Decía que era capaz de lanzar maldiciones, que los demonios lo protegían y que cualquiera que lo traicionara terminaría pagando las consecuencias. Para algunos eran simples delirios, pero para quienes pasaban tiempo con él, aquellas palabras parecían suficientes para mantenerlos bajo su influencia. Entre las personas más cercanas a Pazuzu se encontraba una mujer llamada Amber Birch. La relación entre ambos era tan extraña como la propia casa. Varios testigos aseguraban que Amber obedecía casi todo lo que Pazuzu le pedía. Con el tiempo, otros jóvenes comenzaron a formar parte de ese círculo. Muchos llegaban buscando un lugar donde consumir drogas sin restricciones. Otros simplemente sentían curiosidad por el personaje que Pazuzu había creado. Pero algunos nunca volvieron a ser vistos. En 2009, un hombre llamado Tommy Dean Welch llegó hasta la propiedad. Poco después desapareció. Su familia y sus conocidos dejaron de saber de él. Al principio, nadie relacionó su desaparición con la casa de Pazuzu. Meses más tarde ocurrió algo similar con otro hombre llamado Joshua Frederick Betzler. También desapareció sin dejar rastro. En ese momento, las autoridades todavía no contaban con pruebas suficientes para conectar ambos casos. Mientras tanto, la vida dentro de la casa continuaba. Los visitantes seguían llegando, las fiestas continuaban, y el jardín permanecía prácticamente intacto. Sin embargo, con el paso del tiempo comenzaron a aparecer personas dispuestas a hablar. Algunos antiguos visitantes afirmaban haber presenciado actos extremadamente violentos. Otros aseguraban que Pazuzu les había confesado asesinatos mientras consumía drogas. Al principio, aquellas declaraciones parecían poco confiables. Muchos de los testigos también tenían antecedentes de consumo de sustancias, pero varios relatos coincidían en detalles importantes. Todos hablaban del mismo jardín, del mismo lugar, y del miedo que sentían cuando Pazuzu los obligaba a guardar silencio. Finalmente, los investigadores decidieron revisar nuevamente toda la información disponible. Las piezas empezaban a encajar. Las desapariciones, los testimonios, las denuncias de los vecinos y el extraño comportamiento del dueño de la casa. En octubre de 2014, las autoridades obtuvieron una orden para registrar completamente la propiedad. Los agentes sabían que la vivienda estaba en condiciones deplorables. Lo que no esperaban era el estado en que la encontrarían. Montañas de basura cubrían prácticamente todas las habitaciones. Había animales muertos, paredes llenas de símbolos, objetos destruidos y un ambiente tan insalubre que varios investigadores tuvieron que utilizar equipo de protección durante la inspección. Mientras un grupo registraba el interior de la vivienda, otros comenzaron a excavar en el patio. Pasaron varias horas sin encontrar nada, pero de pronto, uno de los investigadores golpeó algo que no parecía una piedra. El silencio se apoderó del lugar. Los trabajos continuaron cuidadosamente, y pocos minutos después apareció el primer resto humano. Los agentes comprendieron inmediatamente que estaban frente a una escena completamente distinta a la que habían imaginado. Las excavaciones continuaron, y conforme avanzaban, la magnitud del caso empezaba a hacerse evidente. Los rumores que durante años parecían simples historias de terror,
Acababan de convertirse en una investigación por homicidio, pero lo más inquietante estaba por venir, porque ahora los detectives necesitaban responder una pregunta mucho más difícil. ¿Había actuado Pazuzu Algarad completamente solo? ¿O alguien más había participado en aquellos crímenes? Mientras los investigadores continuaban excavando el jardín, la escena se volvía cada vez más inquietante. Los restos encontrados confirmaban que los rumores que durante años habían circulado por el vecindario eran reales. Ya no estaban investigando únicamente una casa donde se consumían drogas o se realizaban rituales extraños. Ahora estaban frente a una investigación por homicidio. Los equipos forenses comenzaron a trabajar cuidadosamente para identificar a las víctimas. Con el paso de los días, lograron confirmar que los restos pertenecían a Tommy Dean Welch y Joshua Frederick Wetzler, dos hombres que habían desaparecido años atrás. Las familias, después de tanto tiempo sin respuestas, finalmente supieron qué había ocurrido. Pero todavía quedaba una pregunta mucho más difícil de responder. ¿Cómo habían podido cometerse aquellos crímenes sin que nadie hablara durante tantos años? Los detectives comenzaron a entrevistar nuevamente a las personas que habían frecuentado la casa. Esta vez, varios decidieron contar lo que sabían. Algunos describieron un ambiente dominado por el miedo. Aseguraban que Pazuzu utilizaba las drogas, la intimidación y su imagen de supuesto líder ocultista para controlar a quienes lo rodeaban. Muchos tenían miedo de enfrentarlo. Otros simplemente temían convertirse en sus siguientes víctimas. Poco a poco también apareció un nombre que ya había surgido durante la investigación: Amber Burch. Según los fiscales, Amber no solo había estado presente durante algunos de los hechos, también habría colaborado activamente en al menos uno de los asesinatos. Las autoridades concluyeron que Tommy Dean Welch había sido llevado al patio trasero de la vivienda. Allí fue asesinado y posteriormente enterrado. La investigación señaló a Pazuzu como el principal responsable y acusó a Amber de haber participado en el crimen. Mientras tanto, los detectives seguían intentando reconstruir todo lo ocurrido dentro de aquella casa durante tantos años. Cada testimonio revelaba nuevos detalles: personas armadas entrando y saliendo, amenazas constantes, golpizas y una atmósfera donde el miedo parecía formar parte de la rutina diaria. Muchos vecinos confesaron que llevaban años evitando pasar frente a la vivienda. El aspecto del lugar era suficiente para mantener alejadas a la mayoría de las personas. Sin embargo, algunos también reconocieron que nunca imaginaron que hubiera cuerpos enterrados a pocos metros de la calle. En octubre de 2014, las autoridades arrestaron a Pazuzu Algarad. Los cargos eran extremadamente graves. Entre ellos se encontraban homicidio, ocultamiento de cadáveres y otros delitos relacionados con la investigación. Su captura ocupó los titulares de todo el país. Las imágenes de la vivienda recorrieron los noticieros. El público quedó impactado al ver el estado en que se encontraba la propiedad. Muchos se preguntaban cómo era posible que nadie hubiera intervenido mucho antes. Pazuzu fue trasladado a la cárcel del condado mientras esperaba el juicio. Lejos de mostrar preocupación, mantuvo la misma actitud desafiante que había mostrado durante años. En varias ocasiones sonreía frente a las cámaras. No parecía intimidado por la situación, pero su salud física y mental comenzaba a deteriorarse rápidamente. Los fiscales preparaban un caso sólido. Las pruebas forenses, los testimonios y los hallazgos realizados en el jardín parecían suficientes para llevarlo ante un jurado. Sin embargo, el juicio nunca llegaría a celebrarse, porque antes de que pudiera responder por los cargos en su contra, ocurrió algo completamente inesperado. Un hecho que dejó sin respuestas a las familias de las víctimas y puso un final abrupto a uno de los casos más extraños de Carolina del Norte. Y ese desenlace lo conoceremos en la cuarta y última parte, porque antes de que pudiera responder por los cargos en su contra, ocurrió algo completamente inesperado. Mientras los fiscales reunían las pruebas para llevar a Pazuzu Algarad ante un jurado, él permanecía recluido en la cárcel del condado de Forsyth. El caso había captado la atención de todo el país. Los medios seguían publicando nuevos detalles. Los investigadores continuaban entrevistando testigos, y las familias de las víctimas esperaban el día en que finalmente tendrían la oportunidad de verlo responder ante la justicia. Pero ese momento nunca llegó.
El 28 de octubre de 2015, un oficial realizó una inspección de rutina en la celda de Pazuzu. Lo encontró sin vida. Las autoridades determinaron que se había quitado la vida utilizando una sábana. Tenía 36 años. Con su muerte desaparecía la única persona que podía responder muchas de las preguntas que seguían sin resolverse. Nunca explicó por qué eligió a sus víctimas. Nunca reveló si existieron más personas afectadas. Y nunca contó toda la verdad sobre lo que había ocurrido dentro de aquella casa. Aunque Pazuzu ya no enfrentaría un juicio, la investigación continuó. Amber Birch fue procesada por su participación en el asesinato de Tommy Dean Welch. Finalmente, aceptó un acuerdo con la fiscalía y fue condenada por su participación en ese crimen. El caso quedó oficialmente cerrado en lo relacionado con las dos víctimas identificadas. Sin embargo, durante años continuaron circulando rumores sobre la posibilidad de que hubieran existido más delitos dentro de aquella propiedad. Las autoridades nunca encontraron pruebas suficientes para confirmar esas versiones. Aún así, el misterio que rodeó la casa de Pazuzu Algarad sigue alimentando documentales, libros y reportajes hasta el día de hoy. Después de concluir la investigación, la vivienda permaneció desocupada durante un tiempo. Era imposible separar aquella casa de todo lo que había ocurrido en su interior. Los vecinos no querían volver a verla. Muchos aseguraban que representaba un doloroso recuerdo para toda la comunidad. Finalmente, en 2015, la propiedad fue demolida. Las máquinas derribaron las paredes que durante tantos años ocultaron secretos, violencia y miedo. Para quienes vivían en el vecindario, fue el final de una etapa que jamás debió existir. Pero la demolición de la casa no borró el impacto que dejó este caso. La historia de Pazuzu Algarad también abrió un debate sobre otro problema mucho más amplio. Muchas de las personas que frecuentaban aquella vivienda vivían con graves problemas de adicción, trastornos mentales o situaciones de extrema vulnerabilidad. Durante años, las denuncias de los vecinos se centraron en el deterioro de la propiedad, las drogas y los disturbios. Sin embargo, nadie imaginó que detrás de esas señales existían delitos mucho más graves. Este caso recordó a las autoridades la importancia de investigar con mayor profundidad cuando una comunidad alerta repetidamente sobre situaciones de riesgo. También dejó una lección para la sociedad. Las apariencias pueden engañar, pero ignorar durante demasiado tiempo las señales de violencia, abandono y miedo puede tener consecuencias devastadoras. Hoy el nombre de Pazuzu Algarad continúa siendo recordado como uno de los casos criminales más extraños y perturbadores de Carolina del Norte. No por los supuestos poderes sobrenaturales que decía tener, ni por los símbolos que pintaba en las paredes, sino por los crímenes que, según la investigación, se ocultaron durante años detrás de una imagen cuidadosamente construida para intimidar a quienes lo rodeaban. Al final, el verdadero terror nunca estuvo en las historias que contaba, estuvo en las decisiones que tomó y en las vidas que destruyó. Gracias por acompañarnos en un nuevo episodio de Crímenes, Historias Reales. Si te gustan los documentales basados en casos reales, investigaciones policiales y los crímenes que marcaron la historia, suscríbete al canal y activa la campana para no perderte el próximo documental. Nos vemos en la siguiente historia.